En esta ocasión vamos a hablar sobre la artista Leonora Carrington. Esto no es solo una biografía, es una rutina, es un paso a paso de cómo es que se formó esta gran artista. Leonora Carrington nació en el año de 1917 en Clayton Green. Ella provenía de una familia rica, conservadora y también católica. Su padre, Harold Carrington, era un industrial poderoso. Su madre, Mary, tenía raíces irlandesas, algo que fue clave en el imaginario mágico de Leonora Carrington. Desde niña fue muy rebelde y fue expulsada de varios internados. Aquí es donde empieza su rasgo central, el rechazo a la autoridad y a los roles femeninos impuestos en la época. Mientras otras niñas eran educadas para casarse, Leonora ya estaba construyendo un mundo interior lleno de animales simbólicos, mitología celta, brujería y transformación. Cuando ella tenía 3 años, su familia se trasladaría a un castillo neogótico rodeado de inmensos jardines y bosques que Carrington inmortalizó en obras como Green Tea, por ejemplo. Ingresó a la edad de 9 años en el convento del Santo Sepulcro. No siguió las pautas educativas de las señoritas de la alta sociedad, estas que estaban destinadas al mercado del matrimonio, sino que leía vorazmente y participaba en las charlas sobre diversos temas que se organizaban en su casa, gracias a los jesuitas del colegio de sus hermanos. Su mundo imaginario estaba lleno de gnomos, duendes, gigantes y fantasmas, producto de su educación irlandesa y del contacto con la mitología celta, influencia que recibiría por parte de su abuela también. Desde muy temprana edad decía tener visiones y experiencias con espíritus y fantasmas, lo que le supuso la expulsión del convento del Santo Sepulcro y su paso por un sinfín de escuelas, pues detestaba la educación convencional y se aburría mortalmente en ellas. Fue enviada a una escuela de jovencitas en Florencia. Ahí se impregnó durante 8 meses del arte de los museos florentinos y después fue enviada a París para estudiar en una escuela privada de modales para señoritas, donde también fue expulsada. Terminó finalmente en la casa de un profesor de arte. Este profesor se apellidaba Simon. Él le enseñó a dibujar de manera realista y durante esta etapa comenzó a mostrar dominio y técnica durante una serie de dibujos en acuarela. Muestra tanto del dominio de la técnica como de su desarrollo y el gusto por la arquitectura medieval renacentista que fue adquiriendo en su estancia en Italia. En el año de 1936 ingresó a la Academia Oxenford de Arte en la ciudad de Londres. Y al año siguiente conoció a quien la introdujo directamente en el movimiento surrealista, algo muy importante para este video, quien fue el pintor alemán Max Ernst, a quien volvió a encontrar en un viaje a París y con quien no tardó en establecer una relación sentimental. Durante su estancia en esa ciudad entró en contacto con el movimiento surrealista y convivió con personajes notables del movimiento como Joan Miró, André Breton, así como con otros pintores que se reunían alrededor de la mesa de un café, como Pablo Picasso y Salvador Dalí. Sobre su estancia en esta academia, ella dijo lo siguiente: me hacía trabajar como una mula, tenías que entender la química de todo lo que usabas, incluidos el papel y los lápices. Nos daba una manzana, un papel y un lápiz 9H. Con esto teníamos que hacer un boceto a línea. Decía que no quería ver la piel de la manzana, tenía que ser una manzana hecha con un único esbozo. Me pasé 6 meses dibujando la misma manzana, que terminó convertida en una especie de momia. Era un buen profesor con un ojo clínico y nunca dejaba que te desanimara. En 1938 escribió una obra de cuentos titulada La Casa del Miedo y participó, junto con Max, en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y en Ámsterdam. Previamente a la ocupación nazi de Francia, varios de los pintores del movimiento surrealista, incluida Leonora Carrington, se volvieron colaboradores activos del movimiento clandestino de intelectuales antifascistas. Leonora Carrington tenía tan solo 20 años cuando conoció a Max en Londres. Él ya estaba con 47 años y con una fama muy grande gracias a su surrealismo. La gran diferencia de edad y el hecho de que Max estuviera casado, así como sus posiciones surrealistas radicales, hacían que la relación no contara con la anuencia de su padre.
A pesar de ello, la pareja se reencontró en París y pronto se fueron a vivir al campo, a un poblado alejado, en una casa que adquirieron en 1938. La vida tranquila y feliz de la pareja en este lugar duró solo un año, ya que en septiembre de 1939, al igual que muchos otros alemanes y austriacos residentes en Francia, Max, identificado como residente extranjero proveniente de país hostil, fue arrestado. Tras su detención e internado en el campo de Les Milles, Carrington sufrió una desestabilización psíquica. Ante esta inexorable invasión nazi, se vio obligada a huir a España. Ya en Madrid sufrió una violación grupal. Esto lo mantuvo en silencio, pero este suceso la llevó a la locura. Por gestión de su padre, fue internada en un hospital psiquiátrico. De este periodo, la pintora guardó una marca indeleble que afectó de manera decisiva su obra posterior. Carrington describió en su obra autobiográfica Memorias de Abajo, que está escrita en francés en 1943, los pormenores de esta dramática historia. Y a partir de este momento, André Breton se interesó por la histeria, la locura y otras alteraciones mentales, y vio a Carrington como una embajadora de vuelta del otro lado, una vidente, la bruja que regresaba del inframundo armada de poderes visionarios. En 1941 escapó del hospital y arribó a la ciudad de Lisboa, donde encontró refugio en la Embajada de México. Allí conoció al escritor Renato Leduc, quien le ayudó a emigrar. Ese mismo año contrajeron matrimonio y Carrington viajó a Nueva York. En 1942 emigró a México y en 1943 se divorció de Renato. En 1944, en casa de José y Katy Horna, conoció al que sería su segundo esposo. Tuvieron 2 hijos, Gabriel y Pablo. En México restableció lazos con varios de sus colegas y amigos surrealistas en el exilio, quienes también se encontraron en este país, y entre ellos estaba la pintora Remedios Varo, con quien mantuvo una amistad muy fuerte. En los 80, Carrington comenzó a fundir esculturas en bronce y sus temas se refieren a las múltiples realidades que confronta de la realidad de su vejez. Además, desarrolló un genuino interés por la alquimia y los cuentos de hadas con los que creció, interés que se percibe en su obra pictórica y escultórica. Leonora fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, otorgado por el Gobierno de México en el año 2005. Pero no era muy fanática de los medios de comunicación ni tampoco de los periodistas. Se consideraba más que surrealista, defensora de los derechos de la mujer. Aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían a nosotras como musas alocadas y sensuales para divertirlos, para atenderlos. Leonora Carrington falleció a los 94 años en la Ciudad de México el 25 de mayo del año 2011 y, fiel a su aversión a los periodistas, fue enterrada en el Panteón Inglés sin fotógrafos. Leonora Carrington descubrió el surrealismo al ver una exposición internacional. Y recordemos que su primer esposo tenía 26 años más que ella. Esto es una ruptura radical con su origen burgués. Fue en París donde entró al círculo surrealista liderado por André Breton, este círculo lleno de hombres que ella consideraba machistas. ¿Y qué era el surrealismo?, nos preguntamos. Bueno, el surrealismo buscaba liberar el inconsciente, explorar sueños, la locura, el deseo, romper con la lógica racional, inspirarse en Sigmund Freud, por ejemplo. Pero ojo, aunque era algo revolucionario en este tiempo, era muy masculino. Las mujeres eran vistas muchas veces como musas, objetos de deseo, símbolos, como bien lo menciona Leonora. Y en este camino de vida hay un momento clave para Leonora, ya que ella nunca aceptó este rol. Ella no quiso ser la musa de nadie, ella quería ser una creadora autónoma. Y hay un punto muy importante también, este internamiento psiquiátrico. Ella sufrió una crisis mental extrema, por lo que tuvo que ser internada en este hospital psiquiátrico, recibiendo tratamientos brutales como la terapia de choque, donde se utilizaban diversos químicos. Y esta dolorosa experiencia sería la que marcaría toda su obra posterior. De aquí nace su texto Memorias de Abajo. En él, Leonora describe la desintegración del yo, las alucinaciones, la transformación corporal, la pérdida de control, y en este momento se transforma su arte en algo mucho más oscuro, más simbólico y mucho más visceral. Para Leonora, México no fue solamente un refugio, fue donde renació como artista, donde conectaría con Remedios Varo y Katy Horna. Juntas crearían una especie de red femenina surrealista y conseguirían entre los años 40 y 80 esta madurez artística. Las características de su obra contienen figuras híbridas,
entre humanos y animales, alquimia, lo femenino como poder, no como objeto, mundos cerrados, rituales, narrativos, y estaba influenciada fuertemente por la mitología celta, que ya mencionamos que fue parte de su formación en su infancia, este simbolismo esotérico, la cultura mexicana, por supuesto, y estas experiencias psicóticas que tuvo. Entonces es aquí donde su pintura deja de ser una pintura surrealista clásica y se vuelve algo más como un sistema simbólico muy personal. En los últimos años, y llegando al momento de su muerte, en el 2011, Leonora se convierte en una figura clave en el arte en México. Recibe el reconocimiento internacional, pero nuevamente un reconocimiento tardío. Y sobre el surrealismo, ¿qué podemos decir? Bueno, en su momento el surrealismo era una revolución contra la razón occidental, una respuesta al trauma de la guerra, una exploración del inconsciente, pero también al mismo tiempo tenía muchas contradicciones. Era dominado por hombres y romantizaba la locura sin vivirla realmente. Pero Leonora hizo algo distinto. Ella no representó la locura, ella atravesó la locura. Ahora hablaremos un poco sobre la rutina creativa de Leonora Carrington. Como muchas artistas de las que hemos hablado en este canal, la rutina de Leonora no tenía un horario establecido, donde lo cotidiano, lo mágico y lo creativo estaban completamente mezclados. ¿Sabes qué es lo más interesante de Leonora Carrington? Que no tenía una rutina creativa como te la venden hoy. Y esta disciplina extrema, entre comillas, su rutina era otra cosa. Era una forma de habitar el mundo. Leonora vivía en un estado constante de creación. Por las mañanas muchas veces escribía sueños, visiones, imágenes raras que llegaban a su mente, cosas que no tenían lógica, porque para ella lo importante no era entender, era dejar salir. Luego venía algo muy clave en esta rutina, el silencio. Leonora pasaba mucho tiempo sola, no como una clase de aislamiento triste, sino como un espacio necesario para escuchar este mundo interno que después pintaría. Y aquí hay algo que casi nadie dice. Ella no buscaba inspiración afuera, no estaba esperando sentirse motivada para pintar. Ella trabajaba con lo que ya estaba dentro de ella, aunque fuera incómodo, confuso o incluso demasiado oscuro para estar en una pintura. Cuando pintaba no lo hacía desde un boceto rígido, su proceso era más intuitivo, casi como entrar en trance. Las imágenes iban apareciendo, como si no las inventara, sino que ella las estuviera recordando a través de la pintura. También cocinaba, y esto no es un detalle menor. Para Leonora cocinar era parte de su proceso creativo. Le interesaban los ingredientes, las mezclas, lo alquímico. La cocina era otro laboratorio. Vivía rodeada de objetos, libros, animales, todos estos símbolos. Su casa no era solo un espacio, era su universo. Un lugar donde todo alimentaba su gran imaginación. Y algo muy importante, no trabajaba con prisa. Su obra no nace de la productividad con la que hoy en día estamos tan presionados. Nace de la profundidad. Leonora Carrington podía pasar mucho tiempo trabajando en una sola pieza, dejando que madurara poco a poco. Entonces, ¿cuál era su rutina? Bueno, proteger su soledad como este espacio de creación, ese espacio de meditación, crear desde la intuición y no desde la razón, vivir de forma simbólica, ya que todos estos símbolos, todo lo que ella iba dando significado, lo iba poniendo en cada una de sus obras. Y aquí viene lo incómodo de crear, ¿no? Porque esta forma de crear no es fácil. Implica enfrentarte a ti misma, a ti mismo, sin distracciones, sin filtros, sin concientizar o tratar de entender lo que estás haciendo, darle un sentido lógico. Pero también es ahí donde aparece algo real, algo que no se puede copiar, algo genuino. Leonora no organizaba su tiempo para ser más creativa. Ella organizaba su vida para no dejar nunca de crear, que no hubiera un espacio en el que no pudiera permitirse seguir creando. Y ahora te voy a compartir un poco de mi experiencia siguiendo la rutina creativa de Leonora Carrington. Para recrear la rutina creativa de Leonora Carrington, lo primero que entendí que era de mucha importancia era el silencio. Tener un momento donde se apagan las luces, sin música,
sin celular, sin distracciones, en un momento donde simplemente pueda sentarme frente a la pintura, mirarla como si no fuera mía, preguntarme, ¿qué pasó aquí? ¿Este sillón está abandonado o alguien acaba de irse? ¿Qué es lo que está pasando en esta escena? Y no responder esta pregunta desde la lógica, sino dejar que aparezcan las imágenes. Algo también que quise realizar fue el registro. Tomé una libreta y me puse a escribir sin pensar, un hábito que había olvidado y que agradezco poder regresar a él. ¿Qué escribía? Bueno, palabras sueltas, algunos recuerdos, pensamientos, a veces cosas muy absurdas, emociones que me hacía sentir esta escena. ¿Y qué significa este sofá? ¿Calor? ¿Abandono? ¿Será que alguien duerme ahí o durmió ahí? Y este cuestionamiento no es algo que quería hacer para entender, era para abrirme, para sentir. Y aquí viene nuevamente la parte incómoda. Tenía que atravesar por mis verdaderas emociones. Tenía que atravesar este camino en el que muchas veces no queremos ver lo que hay adentro, lo que realmente estamos sintiendo. A veces nos llenamos de ruido, de ocupaciones, nos llenamos de citas, de pendientes para no pensar, para no ser honestos y abrirnos y sentirnos. Y en este momento tan honesto es donde a veces puede doler. Y no porque uno esté triste, no porque uno tenga razones para estarlo, sino porque vivir a veces duele, a veces es incierto. Y eso está bien. Después, una parte muy importante también, los libros. Estuve leyendo bastante algunos de mis libros favoritos, algunos que me hacen pensar, que me conectan con lo extraño, con lo simbólico, con lo profundo, con lo espiritual, con lo que a mí me atrae, y algo que como artista siempre me ha gustado y ha llamado mi atención por completo es el chamanismo. Elegí algunos cuantos libros, pero primordialmente para adentrarme en lo ritual, en palabras nuevas, sentimientos nuevos, procedimientos para encontrar el verdadero motivo. ¿De qué? No lo sé. No quería analizar nada, solo quería que mi mente se contaminara de esta lectura, de las palabras al aire. Y entonces nuevamente regresar a ver la pintura, ¿no? Este momento en el que me pregunto, ¿qué elemento falta? Después viene la intervención. Aquí es donde comienzo a pintar, pero no para mejorar lo que ya está plasmado. Aquí es donde yo comienzo a agregar lo inesperado y me pregunto, ¿qué no debería estar ahí? ¿Pero tiene sentido? No, y tampoco importa. Y aquí es donde decido meter algo que pude ver casi en sueños. También podía haber sido un objeto pequeño, algo que cambia la narrativa de la pintura, algo vivo o, sí, algo vivo en un espacio muerto. Esta pintura va sin boceto, sin control, va llena de emociones. Un paso también muy importante para poder seguir la rutina de Leonora Carrington era la cocina, este ritual físico, esta conexión con lo alquímico. Quise detenerme para tomarme el tiempo de prepararme algo que me gusta mucho, algo que me gusta comer, hacerlo lento, tomarme mi tiempo, disfrutar de cada ingrediente, de cortar cada ingrediente, de mezclarlos, observar los colores y tomarme esta pausa para tener este proceso y realmente sentirlo. Y luego regreso nuevamente a la pintura, ya no viéndola como una escena nada más, sino como un organismo. ¿Qué parte está muerta? ¿Qué parte respira? Y trabajar sobre esas zonas particularmente, no sobre el todo, sino sobre lo vivo, sobre lo muerto, sobre lo que me llama, lo que me grita, lo que no debería o sí. Y por último, el detalle simbólico, algo que no tiene explicación. Y esto es lo que convierte la escena en algo más profundo, lo que la saca de la realidad. Y finalmente cerrar, alejarme, sin intentar mejorar, sin intentar que sea algo bonito, dejar que la obra respire. Y si en algún momento siento duda o ansiedad por volver a pintarla y mejorarla, o borrar o quitar, lo que sea, si siento que no está clara para mí, detenerme. Mientras menos clara esté para mí, mejor. Y finalmente, escribirle una pequeña frase a la pintura. ¿Qué me hace sentir? Solo una. Puede ser una sensación, no es necesario que escriba demasiado.
Y finalmente recordarme que esta no es una rutina productiva, es una forma nueva, una forma diferente de entrar, de sumergirme en la pintura. No estoy pintando simplemente un sillón abandonado en la calle, estoy pintando lo que quedó después de que algo invisible, algo que tal vez nunca sepamos, pasó ahí, en ese momento. Gracias por ver este video. Suscríbete si te gustó para ver más rutinas creativas de mujeres artistas y nos vemos en el siguiente.